Pues bien, vamos a comenzar precisamente esta mesa y de verdad se lo comparto, me siento muy contento de compartirla con cuatro voces, con cuatro visiones, con cuatro lecturas siempre interesantes. Esa es la realidad de las cosas y quiero saludar en una primera oportunidad a la maestra Carla Mote. Ella es historiadora, la conocemos perfectamente. Carla, te saludo con mucho gusto, pero muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen día y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar esta mañana. Gracias. Jaina Pereira, directora, por supuesto, de Discurseros. Jaina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cierto, yo dije tardes, todavía son días. Ay, me estoy cortando. Meme Yamel, directora del portal de México News. ¿Cómo estás, Meme? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Paola Zavala, directora de Ocupa, Organización Comunitaria por la Paz. Paola, ¿cómo estás? No escucho a Paola. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos a platicar con ustedes durante los próximos minutos, conocer su visión de lo que acabamos de escuchar con este tercer informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y comenzaría precisamente contigo, Paola. ¿Qué lectura, qué te deja este tercer informe de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu primer análisis? Bueno, creo que hay muchos puntos a destacar que el presidente dijo sobre temas, sobre todo económicos, que me parece que han tenido como pues muchos beneficios para el país, como los estímulos fiscales, la eliminación de condonación de los impuestos, el mejoramiento urbano, la política de vivienda, lo que anunció sobre la red de internet en todo el país, el aumento de la inversión extranjera, desde luego, los apoyos a los adultos mayores y personas con discapacidad y su elevación a rango constitucional de estos programas. Creo que también es muy, muy destacable el tema de la disminución en la letalidad en la pandemia y el liderazgo que ha tenido o que tendrá próximamente México en la ONU. Esos serían como mis puntos en los que yo concuerdo bastante con el presidente y con los datos que dio. Hay otros en los que tal vez haya después algunos momentos para analizar sobre la tendencia privatizadora, ¿no? Y las prácticas que en realidad con todo y eso siguen, como el fracking, ¿no? Tenemos más barriles, pero no estamos haciendo nada por las políticas sustentables, por ejemplo. Que diga que el aumento a cuarteles y militares es algo que puede presumir como un logro, a mí me parece muy, muy grave, igual que todo lo que se establece en materia de Guardia Nacional en el país. Y también el tema de pues, que hay una serie de cosas que él da por hecho que la verdad están bastante, desde mi punto de vista, en tela de juicio, como la disminución en la violencia, como todo lo que se refiere al tema de la pacificación del país, el respeto a la crítica, las ganas de escuchar a la pluralidad de voces. Creo que en eso podemos hablar bastante después. Gracias, Paola. Meme, tu primera lectura, Meme, ¿cuál sería de este tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? Este es un informe, yo creo que hay que dejar muy claro que estamos acostumbrados a un presidente que informa muy constante. Es un presidente que hace, bien lo decías al inicio, tiene estos informes, este es el informe formal, vamos a dejarlo así, pero cada 100 días hace un informe y si lo reducimos aún más, todas las mañaneras está informando. Entonces, no causa sorpresa lo que dice, porque en realidad es algo que viene diciendo en más de una ocasión en las mañaneras, cuando habla de los avances en los proyectos, cuando responde a algunas preguntas. A eso me refiero, ¿no? Entonces estamos ante un presidente que no nos sorprende mucho lo que dice en cuanto a los logros o avances de su administración, pero que creo que lo que hay que dejar muy claro, lo que tenemos que analizar son estas lecturas entre líneas, pues un presidente que dice yo me puedo ir ahorita y me siento tranquilo porque lo que hemos construido hasta el momento es muy difícil que lo echen para atrás. Y es un presidente que no le tiene miedo a un resultado por la revocación de mandato a la que él se ha querido someter. Es un presidente que ha dejado claro que él está aquí para poner un granito de arena y no quiere quedarse, vamos a decirlo así, como lo han querido tildar, como de un dictador, pues. Entonces estamos hablando de un presidente que sabe que tiene un periodo, que sabe que se le va el tiempo y que no le da miedo irse, que no está ahí solo por el poder. También habla de un presidente, y creo que esto sí lo quiero resaltar, que también sabe cuáles son los puntos flacos
y habla del combate a la corrupción, pero quiero rescatar, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, algo que estuvo sonando mucho estos días, porque no habíamos tenido un posicionamiento del gobierno sobre lo que había ocurrido en la frontera sur con los 2 agentes del Instituto Nacional de Migración. Entonces, el hecho de que él reconozca que está todavía, que aunque se está en este proceso de limpieza, de limpiar las instituciones, de erradicar la corrupción, sabe que aún el camino es muy largo. Entonces, creo que estos serían como unos primeros análisis que hay que hacer. Todos los discursos, todos los informes de todas las administraciones por tradición son triunfalistas, ¿no? No esperemos un gobierno que diga estos son todos nuestros errores y así está la cosa, sino que estamos ante un gobierno que de una manera, sin dejar el triunfalismo, sí está diciendo estos también son nuestros puntos flacos, aquí también estamos, nos falta avanzar, que es la frase usan, nos falta el camino, pero hasta este momento creo que deja claro que no le tiene miedo a una revocación de mandato y que su lucha es frontal en contra de aquellos que se han dicho sus adversarios. Jaina, ¿a ti qué te pareció este tercer informe oficial, Jaina? Bueno, a ver, yo coincido en algunas cosas con Paula y con Meme, pero en otras no. A ver, yo creo que el presidente, a mí sí me sorprendió ver a un presidente mucho más institucional que lo que estamos acostumbrados a verlo en la mañanera, o sea, mucho más centrado, mucho más sereno, mucho menos virulento en sus ataques a quienes él considera adversarios. Pero creo que yo no me quedo tan tranquila con los datos que da. Creo que el ejercicio del informe tiene como 2 vertientes. Por un lado, está muy centrado en la ideología, ¿no? O sea, la defensa de las acciones y del rumbo que ha tomado su administración tiene un fundamento ideológico, ¿no? O sea, el presidente parece pensar que la iniciativa privada es el demonio, y entonces cualquier cosa que le quite poder o le quite espacios de oportunidad de la iniciativa privada es bueno por sí mismo, ¿no? Pero demostrar que eso tuviera algún efecto, o sea, lo que decía Paula, ¿no? O sea, producimos más barriles, bueno, ¿no? O sea, eso no se ha visto en una mejora en la calidad de vida de nadie, el cambio climático está todo lo que da, no hay ninguna política en energías limpias, el precio de la gasolina sigue subiendo, digamos, no hay como un vínculo desde mi perspectiva entre lo que se anuncia ideológicamente del presidente y cómo responde eso en la realidad, cómo eso afecta a la realidad de los mexicanos o de las mexicanas, cómo viven diferente a cambio o a raíz de estos cambios. Por otro lado, creo que los pocos datos que da, es cierto que todos los gobiernos tratan de buscar las cifras que los hagan quedar bien, y lo digo como exfuncionaria pública. Sí, claro, o sea, tú ves el dato y dices, híjole, es el último año, pero bueno, está mejor que hace 6, pero no, o sea, eso sin duda siempre ha existido y sin duda es un ejercicio claro del informe, pero creo que este presidente ni siquiera, yo creo que los datos que el presidente da tienen, por un lado, algunos son falsos, ¿no? O sea, no es cierto que ha cumplido 98 de los 100 compromisos que se puso en el Zócalo. Yo me acuerdo perfectamente que 2 de esos compromisos eran: 1, aumentar las estancias infantiles, y 2, mantener el programa Prospera, cosas que ha eliminado. Entonces, no es cierto que todos los compromisos están cumplidos. Hay datos que están fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente dice hemos apoyado al campo, es cierto, han apoyado al campo, pero los programas de campo hoy atienden a menos productores, con menos plantación, o sea, digamos, con menos productos agrícolas, y digamos, hay datos que dicen que el campo está mucho menos productivo, ¿no? O sea, no es cierto necesariamente. O cuando dicen hemos publicado a 69 autores, pues, híjole, si la lista de publicaciones del FONCA, del Fondo, del Fondo de Cultura Económica, llega al informe presidencial, a mí me parece que es reflejo de que hay muy pocos logros que presumir, porque si nosotros analizamos los anexos estadísticos de cualquier informe de gobierno, o sea, los datos son apabullantes, ¿no? O sea, no, digamos, una cosa tan menor no debería llegar al informe si hubiera tanto que hablar. Entonces, yo creo que, por un lado, el presidente hace muy bien este ejercicio de plantear narrativamente su gobierno como un gobierno de transición ideológica, de transformación hacia lo público, pero creo que en los hechos y en los datos no se demuestra que el Estado sea más fuerte, que el Estado esté sirviendo para mejorar las condiciones de las personas más vulnerables. No es cierto, digamos, este énfasis que hace en lo de primero los pobres. Hay digamos, las recientes cifras de Coneval nos dicen que los pobres están mucho peor que
sí, que en cualquier otro sexenio, ¿no? Entonces yo creo que va a haber, me imagino que durante el día va a haber un ejercicio intenso de los medios de contrastar los datos, pero también por otro lado creo que ya estamos acostumbrados un poco a decir que el presidente, pues bueno, mintió, no pasa nada, ya no hay como sanción social de salir a decir lo que sea, ¿no? Déjame ir ahora con Carla Mote, precisamente para conocer también su punto de vista. ¿Te queda de ver, mi querida Carla, te queda de ver el presidente respecto a estos datos? Bueno, yo creo que tenemos que poner en el contexto el informe. Yo creo que por ser el tercero, es decir, el que ocurre a la mitad del periodo presidencial, tiene un componente de mucho interés, además porque se enmarca en pues la reciente realización de una primera consulta popular y también en vías de realizar la revocación de mandato. Entonces eso plantea un nuevo modelo político en el que se enmarca por primera vez el tercer informe presidencial. Ahora bien, cuando Jaina nos comenta que le sorprende ver a Andrés Manuel tan protocolario, pues yo no sé si no lo ha visto en otros momentos históricos. En su larga trayectoria es un político que se sabe plantear, digamos, y poner como respetar pues los protocolos y estar, digamos, dependiendo del lugar en el que se encuentra, la forma en la que comunica, ¿no? Es un mandatario que a diferencia de otros comunica mucho, ¿no? Informa todo el tiempo. Entonces, por eso hay quienes han interpretado a este informe y a los informes continuos, que incluso son muchos más que el informe de septiembre, que digamos es el tradicional, que históricamente ha sido el que se coloca como en donde se presenta esta numeralia, esta exposición cuantitativa de los logros de gobierno, pero hay una constante comunicación de las decisiones que se están tomando y yo creo que en el caso de este tercer informe lo que observamos pues es un planteamiento que se basa en el proyecto de nación que pues lo conocimos desde 2018 y que pues de forma así cuantitativa nos va relatando cuáles han sido los alcances y bueno, efectivamente creo que esperar digamos, un balance muy con matices y muy analizando cada una de las políticas es algo que de por sí no se puede esperar en un informe presidencial. Sin embargo, a diferencia de otros gobiernos, pues es algo que sí se hace constantemente, ¿no? Sí se confronta, digamos, directamente con la opinión pública a través de los medios de comunicación y yo creo que esa es una innovación que, bueno, en este periodo, en este sexenio y en este periodo histórico, pues va a quedar como uno de los rasgos particulares de la forma personal de gobernar del presidente Andrés Manuel. A mí en particular, pues también me salta un poco esta aseveración, por ejemplo, de que el hecho de mencionar las publicaciones del Fondo de Cultura Económica es un dato menor, pues a lo mejor también te parecerían menores las menciones que se hacen a las conmemoraciones históricas o a estos, digamos, explicaciones de parte de la cultura, ¿no? Ahí hay un debate muy intenso que se ha realizado también en términos, por ejemplo, de los fideicomisos, que por cierto también los mencionó como parte de la política de austeridad, pero bueno, yo sí creo que son rasgos fundamentales del sustento ideológico político de este gobierno y que han sido reiterativos y que los observamos continuamente, pues tanto en las decisiones públicas como en la comunicación que se hace cotidianamente. Claro. A mí personalmente no me parecen datos menores y sí, por ejemplo, me parece muy interesante que pues se mencionen que dos de los elementos que digamos son los que hacen falta en este avance de los compromisos, pues es justamente el caso Ayotzinapa, la verdad que esperamos, ¿no? Y justicia en este caso, y también la descentralización del gobierno federal. Sobre el caso del aumento de feminicidios también creo que es uno de los temas más dolorosos que vivimos como sociedad y pues también se comenta el triste aumento en el crecimiento de feminicidios, pero pues también se aclara algo que yo creo que es de reconocerse, que es el hecho de que probablemente este aumento se deba a que no se tipificaban en el pasado como este delito. Bueno, entonces yo creo que evidentemente seguirán los análisis, creo que decir que a bote pronto como que hay mentiras en el informe,
a mí me parece muy prematuro. Creo que tendremos que ir avanzando como en el análisis ya de cada uno de los rubros que se han comentado. Exactamente. Entonces, pues digamos que para iniciar el debate, pues resulta muy interesante justo contextualizarlo adecuadamente. Oye, querida Paola, ¿se mienten los datos? ¿Se da una versión diferente en los datos? ¿Cómo ubicamos precisamente este debate de los datos que maneja el presidente de la República? Decía Meme en su participación, no hay un presidente que no caiga precisamente en este triunfalismo. Escuchábamos también a Jaina mencionar el valor de los datos y se está mintiendo con los mismos. Nos dice Carla, no podemos caer todavía en ese análisis y decir que se esté mintiendo. ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Miente Andrés Manuel López Obrador con esos datos o cuál es el manejo que le da? A mí me gustó mucho el título que le dio el presidente a este informe, Hechos no palabras, y yo ahí sí me gustaría subrayar algunas cosas en las que tengo bastantes dudas respecto a los temas que yo trabajo, en donde no me parece que podría, o sea, en donde yo sí creo que hay discrepancias y que podemos salir, justo es una mesa de análisis en donde no se trata como de poder analizar los datos que el presidente dio, y yo quiero dejar como 4 sobre la mesa, ¿no? Una, la disminución en los delitos. Ahí es importante decir, por ejemplo, que no es lo mismo que hayan disminuido los delitos a que haya menos carpetas de investigación. A mí me gusta pensar y quiero pensar que los delitos están disminuyendo. Y eso lo podremos comprobar a lo mejor en un par de años cuando la pandemia baje y las personas vuelvan a animarse a ir a las agencias del Ministerio Público a denunciar. En realidad podemos medir la disminución de los delitos en donde hay datos duros. ¿Y dónde hay datos duros? En los homicidios y en los robos de coche, porque es muy difícil que las personas no denuncien estos delitos, ¿no? Delitos como lesiones, violencia familiar, donde incluso ha crecido, abuso, acoso, ¿no? O sea, hay una serie de delitos en donde no hay, las personas pueden elegir no ir a denunciar. En cambio, los homicidios y los robos de automóvil, por las consecuencias que estas generan, pues la mayoría de la gente va y denuncia, ¿no? Entonces tenemos algún tipo de cifras fiables en ese sentido, y ahí pues la verdad es que el tema del homicidio es súper marginal, el mismo presidente lo reconoce en su informe, y el feminicidio aumenta. Entonces es un dato que a mí no me queda tan claro respecto a la disminución de los delitos. También creo que el tema de cuando a mí me molesta mucho en el tema que yo trabajo, que diga el presidente que no se fabrican delitos, cuando nunca en la historia del país, otro dato que sí es importante, ha aumentado la prisión preventiva oficiosa como se ha aumentado en este gobierno, ¿no? En la prisión preventiva oficiosa hay inocentes en la cárcel, y hay inocentes en la cárcel porque hay un principio constitucional que dice que hasta que no se les declare culpables, pues las personas son inocentes. Entonces, en este momento tenemos una fábrica de culpables muy grande porque aumentamos todos los delitos son graves para casi todos, ¿no? O sea, se aumentó de manera importante la prisión preventiva oficiosa, y hay mucho más personas en cárcel que no están teniendo sentencias, y ya sabemos que la mayoría ahí también son pobres. Otra cosa que me gustaría sacar, el tema de los migrantes, ¿no? No es un hecho aislado. Lo que pasó en redes hace 2 días no es un hecho aislado. El presidente prometió trabajos, permitió bienvenir a los migrantes, y hemos visto una política de migración que ha regresado a todos los migrantes. Ha sido muy criticado desde su pacto con Trump, de cómo se ha tratado a los migrantes, cómo nosotros somos el muro por medio de la Guardia Nacional, y me parece un error grave decir que las remesas son un logro de este gobierno, más cuando se ha tratado así a los migrantes. Finalmente, el tema de las represiones, pues a mí también me ofende, siendo mujer, en donde nos han reprimido tremendamente autoridades locales y federales en la plancha del Zócalo afuera de su ventana, y que diga que no hay represión en México, me parece como una afrenta a lo que hemos vivido muchas de nosotras. Y no sé si después tengamos un poco de tiempo para hablar sobre el hostigamiento y sobre la creación de un gobierno que parece que solo está de acuerdo y solo está dispuesto a hablar con quienes piensan igual que ellos. Gracias, mi querida Paola. Meme, hablamos precisamente para darle entrada a esto que menciona Paola. El tema de la seguridad, que por supuesto siempre preocupa, esta estrategia que se le ha cuestionado al presidente, abrazos, no balazos, el tema de la relación con las colectivas precisamente, y uno de los últimos puntos que dice Paola, es un gobierno que solamente habla con quien piensa igual. Yo celebro mucho que se den estos análisis porque le permite a la gente generarse un criterio propio, pero quiero dejar también algunas cosas claras. Parece que a veces en los análisis que se hacen
tenemos este afán de confundir la diferencia de poderes y no hacer una separación de poderes. No le damos la responsabilidad al Poder Judicial, no le damos la responsabilidad al Poder Estatal, no le damos la responsabilidad a los poderes locales, ni le damos la responsabilidad al Poder Legislativo, y de alguna manera parece que queremos que el presidente nos resuelva todo cuando hay una división de poderes que se debe de hacer efectiva. Tomando eso en cuenta, efectivamente, creo que aquí la deuda, y si lo puedo hacer como en generalizarlo, es una deuda hacia el sistema de justicia, es una deuda hacia la justicia para los mexicanos, para el mexicano de a pie. Vivimos en un país en donde de forma tradicional la justicia se paga, ¿no? La justicia no se ejerce, la justicia no se otorga, se paga, se compra. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo pudiera centrar, digamos, dónde está un punto débil que no se aborda con amplitud es en la Secretaría de Gobernación, porque la Secretaría de Gobernación tiene un área, es la que está encargada del Instituto Nacional de Migración, ¿no? El Instituto Nacional de Migración le rinde cuentas a Segov, y ahí efectivamente hemos visto, y vaya, como bien dicen, no es un hecho aislado lo que ocurrió el fin de semana, porque de forma reiterada tenemos incidentes como estos. Bueno, no son incidentes, son decisiones que toman funcionarios dentro del Instituto Nacional de Migración y que lamentablemente no respetan ni los códigos, ni la etiqueta, ni el trabajo, ni nada, absolutamente nada. ¿Por qué lo digo? Retomo, por ejemplo, lo que ocurrió en Tamaulipas. Nos acordaremos de este asesinato a los migrantes guatemaltecos, que la camioneta con la que terminaron incinerando es una camioneta que ya estaba bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, y que si alguien la dejó salir fue alguien del Instituto Nacional de Migración. Ahí yo creo que efectivamente en la Secretaría de Gobernación ha faltado más atención y más mano. Aquí digamos que vemos una contradicción en ciertos puntos, porque si hacemos una comparativa, el presidente es bastante determinado para algunas cosas, como por ejemplo el aeropuerto de Texcoco, como para combatir a la privatización. Es muy radical al decir esto se acaba, ¿no? Y lo acabo de raíz, porque el problema, aunque se podía resolver de otras formas, él lo ve de una manera, esto no hay otra manera de resolverlo más que cancelando contratos, cancelando por completo. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver el Instituto Nacional de Migración, por decirlo de esa manera, pues vemos que ahí es distinto y se ha tomado una estrategia más paulatina. Si hablamos, por ejemplo, de fabricación de culpables, esta administración, y aquí creo que también hay una falla en la comunicación, yo llamaría, que no debería de ser así, porque si tenemos el antecedente de dónde venimos y en dónde estamos, tenemos los datos frescos de que el presidente hace alusión a que el Estado, el Poder Ejecutivo, no está fabricando culpables como lo hacían administraciones pasadas, como por ejemplo la de Felipe Calderón, que era de las que más fabricaba culpables, y si lo tomamos en tema, como Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, etcétera. Entonces, esto lo pongo sobre la mesa porque el problema con la fabricación de culpables no es que se estén dando fabricación de culpables con esa administración. No hay una instrucción, o yo no conozco una instrucción a este momento en donde se fabriquen culpables por instrucción del Poder Ejecutivo o por instrucción de algún secretario de Estado del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, hay una unidad técnica de apoyo al sistema de justicia que se supone que está en vías de apoyar, ¿no? Es el tema, apoyar al sistema de justicia para que se resuelvan estas fabricaciones de culpables. Yo, que he llevado casos de fabricación de culpables, que estoy cerca de ellos, que he tocado puerta con esta unidad técnica, que me ha acercado a los distintos puntos de vista, el problema es que no se va a resolver solamente con una decisión ejecutiva. No se va a resolver ni con un decreto, no se va a resolver con una unidad técnica. ¿Por qué? Porque el problema está en el Poder Judicial. El problema, la decisión final la toman los jueces, la decisión final la toman los juzgadores del Ministerio Público y demás. La decisión está ahí, en un poder que el presidente no puede intervenir. Entonces, sí quiero poner esto sobre la mesa porque ahí es en donde digo, creo que hace falta un análisis importante sobre a quién le corresponde qué. Hay momentos en que nos quejamos cuando el presidente interviene, por ejemplo, y hay momentos en los que decimos, es que ¿por qué no interviene? Eso tenemos que ser como centrados en esta parte. En el tema de violencia, efectivamente, ahí hay dos puntos y los mencionaban, violencia y denuncias. La Fiscalía, todas las fiscalías, la General de la República y las de los estados, y también lo digo por experiencia, hablan de logros cuando no tienen denuncias. Y tenemos un factor muy importante. La ausencia de denuncia para las fiscalías significa ausencia de delito, y no es así.
ellos están obligados por oficio a investigar varias cosas y no lo hacen. Hay mala distribución del presupuesto en las fiscalías. He visto muchas nóminas de las fiscalías y hay agentes de investigación que ganan 50,000 pesos y agentes de investigación que ganan 8,000 pesos. Y a simple vista no vemos que se dé una diferencia entre por qué unos ganan más que otros. Y aquí el llamado de atención es, por ejemplo, para el fiscal. Un fiscal que ha prometido que iba a depurar, que iba a limpiar, que iba a cambiar algunas cosas y que hemos visto que ha ido bastante lento en algunas cosas, o quizás nosotros teníamos la expectativa de que fuera más rápido y que eso no ha pasado. Pero eso es una parte que le corresponde al fiscal. Y sí, estoy de acuerdo, esta parte en el tema de las remesas y en el tema de la política de migrantes. Pareciera que México está esperando que Estados Unidos, bueno, ya no pareciera, es lo que está pasando. México está esperando que Estados Unidos tome una determinación con qué vamos a hacer con los migrantes, porque los migrantes quieren llegar a Estados Unidos y en el tránsito dicen, bueno, me quedo en México. México ha puesto sobre la mesa una propuesta y ya le ha estado invirtiendo recursos a esa propuesta, que es erradicar el problema de fondo. No es una situación que lo vaya a resolver en este momento. Pero mientras Estados Unidos siga con esta política, México está de alguna manera, pues sí, entre un limbo de yo no los puedo dejar pasar porque pues no los puedo dejar pasar. Tenemos este problema con Estados Unidos, se van a quedar varados. Y no puedo tampoco negar que existe un problema. ¿Qué es lo que aquí falta? Derechos humanos, mucho tema de capacitación en materia de derechos humanos, porque si algo nos hemos también dado cuenta es que el presidente dice una cosa y que hay ciertos funcionarios que toman decisiones contrarias y que hacen lo opuesto. Y ahí es en donde creo que hace falta una mano dura para tomar el curso y prevenir en vez de resolver cuando ya las cosas ocurrieron. Tengo 4 minutos, 2 para Jaina, 2 para Carla antes del primer corte. Jaina, voy contigo primero en estos 2 minutos. A final de cuentas hablamos entonces de un presidente que está escuchando, no está escuchando, se le cargan responsabilidades que él no debe de tener. No hemos sabido entender el gobierno de López Obrador. ¿Cómo valoramos esto? Yo creo que el presidente también es parcialmente culpable de que se le atribuyan responsabilidades que no tiene. Por un lado, políticamente ha centralizado el poder, creo que eso no creo que nadie tenga duda de eso, pero por otro también en su informe eso, presume remesas, presume disminuciones en el delito del fuero común, o sea, también él asume responsabilidades o logros que no le atañen a él. Y yo creo que no, yo creo que el presidente escucha poco y creo que ha sido muy exitoso, insisto, en este planteamiento ideológico, y quisiera contestarle a Carla lo que dijo hace rato. Yo no digo que publicar 70 libros, más bien, anunciar que se publican 70 libros sea menor o publicar. Lo que yo me parece desconcertante es que un gobierno que prometió tener una agenda ambiciosa de cultura, lo decía la misma Carla, ha cancelado el fondeo de grandes proyectos de cultura y entonces te quedan 70 libros que yo los invito a todos a que vean el anexo estadístico de cualquier informe de gobierno. Estoy segura de que por lo menos se publicaban eso. Digamos, yo creo que el contexto de los datos es algo que es importante y creo que el presidente es muy eficaz planteando una narrativa, que es lo que yo creo que hacen las mañaneras, más que informar. El presidente plantea una forma de ver el mundo y en ese sentido sí creo que estamos acostumbrados a que sea la voz cantante, ¿no? Y creo que también podemos analizar el trabajo de la Fiscalía. Hay muchas investigaciones que no parecen independientes, ¿no? O sea, no tenemos todavía los datos para poder confirmar esto, pero bueno, hay muchos delitos que no se persiguen, hay delitos que no merecen cárcel, que han metido a gente a la cárcel, está Hertz con su batalla personal, digamos, hay indicios para pensar que no es una fiscalía súper independiente, ¿no? Claro. Carla, cierro contigo, mi querida Carla Amote, adelante. Bueno, también coincido con Meme totalmente en el tema de la necesaria distinción entre las facultades que tiene cada uno de los poderes para poder verlo con claridad y tener claridad en cuando se hace un análisis, ¿no? En el caso particular de la represión que comenta Paola, creo que ella comenta específicamente algunas manifestaciones feministas, pues esta ha sido, creo que, una opinión reiterada de algunos grupos en los que nuevamente, pues aquí estaríamos hablando del caso de un gobierno local y aún con eso, cuando tenemos manifestaciones que tienden hacia la violencia, yo creo que es una decisión muy difícil
que ha sido costosa, pero que al mismo tiempo hay grupos más conservadores que incluso pues atacan a la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum porque deja hacer a las feministas lo que quieran. Entonces, yo no creo que se pueda llamar a aventar gases lacrimógenos o hacer contención como represión, y cuando el presidente Andrés Manuel habla en su informe de que este gobierno no reprime, pues yo creo que casos, por ejemplo, como el más reciente en Chiapas, en donde no pudo salir de su camioneta por una manifestación del CENTE, en donde pues abiertamente dijo, prefiero estar dentro de mi camioneta que atender pues como a las fuerzas de seguridad y etcétera, dan mensajes importantes. Y yo creo que este tipo de acontecimientos y elementos justamente deben de verse en su contexto, y creo que son cosas que vemos en el informe y que pues pueden haber, como lo hemos visto en el sexenio, ¿no? Opiniones que se oponen y que están, digamos, en este marco, ¿no? Que a veces parece que es más de oposición política que real, con, digamos, datos contundentes. Y bueno, sobre el tema nuevamente de los libros, no se refiere a que el gobierno publicó 60 libros, sino a una serie específica del Fondo de Cultura Económica que implica un ambicioso programa de cultura en términos de llevar libros de muy bajo costo con un tiraje muy elevado, que yo incluso podría decir que desde José Vasconcelos quizá no se habría visto una política, digamos, de estas características y con estos objetivos masivos. Gracias a Carla Mote, gracias a las 4. Hacemos una primera pausa, no se vaya. Regresamos precisamente con esta mesa de análisis del tercer informe oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, con Meme Yamel, Jaira Pereira, Paola Zavala y Carla Mote. Regreso. Regresamos. Tercer informe de gobierno 2020-2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cara joven Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias. No lo dude nadie, es una batalla por la libertad. En el noticiario matutino que brinda la audiencia en la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general, con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. La cara joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La octava Noticias con Luisa Cantú. Revisaremos las noticias más importantes en la ciudad, el país y el mundo. Una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día. Relatos de manera ágil, fresca y con el único compromiso de informarte. La octava Noticias con Luisa Cantú, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por la octava. La información se hace con la gente. Es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo. Déjame platicarte las noticias de la manera que te gusta, ya que aquí sí se toma en cuenta tu opinión. Un noticiario que te da la información de manera digerible para ayudarte a forjar tu propio criterio y mantenerte al día con lo que pasa en México y el mundo. La octava Noticias con Jesús Escobar, lunes a viernes a las 6 de la tarde, por la octava. Porque la opinión y las ideas tienen múltiples aristas. Acompaña a Hernán Gómez en un programa de coyuntura en el que analizamos los temas de interés nacional de una manera diferente y muy original. El Octágono, un lugar de debate y entrevistas con los representantes de diferentes sectores y posturas políticas, en el que cada uno aporta en un programa hecho para todos. El Octágono, lunes a viernes a las 8 de la noche. En la octava.
presidente Andrés Manuel López Obrador. Continuamos. Regresamos a esta mesa de análisis. Estamos platicando, por supuesto, con Carla Amote, con Jaina Pereira, con Meme Yamel y con Paola Zavala sobre el tercer informe oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los datos, las cifras, las realidades, las visiones, por supuesto, de país que se tienen en torno a esta administración. Paola, dice el presidente de la República que lo que está haciendo es irreversible para lo que sigue en los próximos gobiernos. ¿Está transformando realmente el país, el presidente de la República, en temas sustanciales, de fondo? ¿O hasta dónde llega esta transformación? Me parece súper interesante lo que planteas. De hecho, empezó así el informe, ¿no? Estamos cambiando la mentalidad. Y eso me parece como de lo más importante que dijo el presidente en todo el informe, porque yo creo que sí la está cambiando, claro que la está cambiando, y como bueno, yo lo reconozco en el informe con muchas cosas a favor, muchos aciertos, sobre todo todo lo que él ha puesto en el foco en la materia de los grupos prioritarios, ¿no? Sobre todo el tema de pobreza y la desigualdad en México. Eso me parece muy importante, pero también, y eso creo que lo está cambiando para bien, o sea, no vamos a aceptar un país así de abusivo como era, en el que los ricos eran extra ricos y los pobres eran extra pobres. Y creo que eso el presidente lo ha colocado muy bien y quiero pensar que no habrá vuelta atrás. Pero también me parece muy peligroso otra mentalidad que está cambiando, ¿no? Y esta mentalidad que yo percibo, no sé si me equivoque, pero creo que muchas personas coincidirán conmigo en esta idea de que solo se puede estar a favor de lo que el presidente diga, ¿no? Me gusta mucho cómo abordan los temas meme, ¿no? Porque justamente a mí me incomoda mucho esta parte en la que no puedes estar a favor de algunas cosas y en contra de otras, porque entonces eres inmediatamente calificado como opositor, como conservador, como adversario, ¿no? Entonces, eso me parece que también está generando una polaridad y una simplicidad en los análisis que no nos pueden llevar a una construcción plural de un país que tiene tantos millones de personas que pensamos de muy diversas formas en muy diversos temas, ¿no? Entonces creo que eso hay que cuidarlo. A mí me saca mucho de onda como él habla mucho de la autoridad moral, ¿no? Que él se autorrefiere. Entonces él cree que esa autoridad moral le da legitimidad para ser autoritario. Y ojo, no estoy diciendo que yo tenga miedo de que Andrés Manuel López Obrador se vaya a convertir en un dictador, pero sí en un autoritario. Y es un autoritario porque desde mi perspectiva no acepta las críticas. Entonces, creo que ahí cuando él dice no hay hostigamiento, yo creo que no. Creo que él desacredita desde un lugar muy importante, que es su micrófono presidencial, a las personas que piensan distinto y las desacredita también todas las mañanas. Y eso puede ser muy peligroso en un país que aspira a la pluralidad y a la pacificación que él mismo refiere. Mi querida Meme, ¿autoritario Andrés Manuel López Obrador? ¿La forma de gobernar es autoritaria el presidente? Yo creo que es muy acertado cómo se ha llevado este análisis y este comentario en particular de Paola, porque si algo podemos decir que está centralizado, es la comunicación, ¿no? La comunicación de gobierno está centralizada. El presidente lleva las riendas de la comunicación. Esa es una falla, por ejemplo, cuando estás buscando información precisa, porque así como centraliza la comunicación, también delega. Entonces, cuando hay información, creo que aquí tampoco podemos decir que es el presidente más informado que hemos tenido. Es un presidente que no depende de su secretario de Gobernación para estar informado, sino que él se informa. Tenemos este análisis que hay que, digamos, yo diría diseccionar un poco. Él centraliza la comunicación, lo dijo desde un tema de austeridad, para que ninguna oficina tuviera a lo que estamos acostumbrados a un área de comunicación particular de cada una de las áreas de gobierno. Pero también existe esta falla porque cuando está delegando información para hacer datos, para buscar datos duros, para precisar análisis y demás, nos hace falta lo que digan los funcionarios. Y hay muchos funcionarios que no quieren salir a hablar porque no quieren ser protagonistas. Siento y percibo como este temor dentro de algunos funcionarios de dependencias gubernamentales que no quieren salir porque les da, no quieren robar cámara, ¿no? Eso me parece un análisis muy curioso que tenemos que hacer de aquí hacia adelante. Y cuando hablamos, por ejemplo, de autoritario, yo no llamaría al presidente autoritario, porque
Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que no acepta la crítica. Yo digamos lo corregiría y diría, el presidente no le gusta la crítica burda. Creo que ese es el punto. ¿Por qué lo menciono? Porque he visto a otros periodistas, sobre todo cuando voy a la mañanera, que lo han cuestionado y que cuando, depende cómo lo cuestionan el presidente, tolera la crítica, lo acepta y dice, no estoy de acuerdo con todo respeto, pero vamos a investigarlo. He visto compañeros que hacen eso. A quienes se ha señalado, y lo dicen ellos mismos, de que se les estigmatiza, es quizás a estos personajes que sus críticas están basadas en quiero que regresemos a un modelo pasado o el modelo pasado estaba mejor que este modelo. Entonces, son críticas que van, el presidente, pues sí, por supuesto que hay periodistas que no voy a mencionar, creo que todos los conocemos, y medios de comunicación a los que se les ha ido encima, porque su crítica no es, digamos, una crítica fundamentada en un análisis real. ¿A qué quiero llegar? Y quiero ser muy precisa con esto, sino que es una crítica de yo te estoy preguntando esto porque es mi agenda, porque mi interés es el que afectaste. A eso quiero llegar. Ahí es donde obviamente estigmatiza y se les va en contra. Que esto, por cierto, sí pudo haber afectado a una gran parte de la población, que no es la mayoría, por supuesto, claro que ha pasado. Claro. Pero creo que hay que dejar claro que sí acepta la crítica dependiendo quién se la haga y cómo se haga la crítica, pero cuando es una crítica que va movilizada por intereses, como él le ha llamado, creados, por supuesto que es cuando se les va encima. Jaina, una crítica que Andrés Manuel López Obrador no acepta, o efectivamente hay esta agenda de un grupo de medios que golpean diario al presidente de la República. ¿Cómo valoramos esta postura? No, yo creo que el presidente no solo no acepta crítica burda, mucha crítica técnica tampoco la acepta. De hecho, creo que el presidente, tal vez ni siquiera tiene una convicción real en contra de algunas de esas cosas, pero creo que su agenda todos los días es tratar de polarizar, porque entonces no puedes, digamos, entre grupos de poblaciones no se pueden crear alianzas en otro lado, lo que decía Paola, ¿no? O sea, una vez criticas al presidente, ya cualquier opinión que des tiene que ver con un odio irrestricto, no hay fundamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este comentario que decía Meme hace rato, ¿no? Que ella se quedaba tranquila con que el presidente no era un autoritario, no era un dictador, porque decía yo estoy listo para irme. A mí esa lectura me parece muy preocupante. Le preguntabas a Paola si ha habido una transformación. Yo creo que sí ha habido una transformación en la conversación, en el equilibrio político, en el equilibrio de las voces, en el equilibrio de algunos medios, que no necesariamente era indeseable. Pero creo que no ha habido una transformación acorde a lo que el presidente prometió. Cuando el presidente dice hemos actuado a favor de los pobres, y decía Carla, tenemos que esperar, es una crítica prematura, hay cosas que ya sabemos. La ENIC la publicaron hace un mes y medio, y ya sabemos que hoy hay 10 millones de pobres más, que 3 millones de pobres más en situación de pobreza extrema. Si el presidente que prometió ser el presidente principalmente para los pobres se va tranquilo hoy, habiendo dejado al país empobrecido, en cualquiera en todas las, no hay un solo indicador en el que la gente más pobre de este país esté mejor. Y eso lo sabemos, no de ahorita, lo sabemos porque se ha venido analizando. Yo creo que eso el presidente, si no está dispuesto a escuchar esa crítica, si hoy se va tranquilo, sí habla de que el presidente no está dispuesto a escuchar crítica, y tiene que ver con que el presidente no coincide en una forma de hacer gobierno que tiene que ver con formas más técnicas, evaluación de programas sociales, digamos, con recursos que ciertamente no son propios de su filiación política, pero que son útiles para evaluar gobiernos, y que yo creo que el presidente no toma en cuenta porque no le conviene. Dice Paula, a mí me gusta esto de hechos, no palabras. A mí me gustaría si fuera cierto, pero el presidente es un presidente que a partir de narrativa ha querido cambiar los hechos. Cuando los hechos no se acomodan, ha inventado hechos, ¿no? Entonces, bueno. En un momento más voy a recuperar este punto que tocabas, Jaina, de la pobreza, el tema de la pobreza, el combate a la pobreza. Pero antes voy contigo, Carla, para conocer tu opinión sobre este punto. La relación de Andrés Manuel con los medios, ¿es autoritario, escucha o no escucha? Creo que quizá el cambio más inmediato que vimos el primer minuto de entrar el presidente López Obrador en funciones fue justamente la modificación en la relación con los medios de comunicación. Fue un giro de 360 grados que ocurrió inmediatamente y que ha determinado en gran medida pues el rumbo, digamos, de la opinión pública, de la toma de decisiones, de la información pública, pero también en este sentido, sobre todo la relación que guardaban los medios de comunicación corporativos
con el poder público. Y eso es una transformación que a mí me parece fundamental, porque en este marco también, cuando hablamos de que no acepta la crítica o que hay un talante autoritario, a mí más bien me pregunto, ¿qué sería aceptar la crítica, no? O a qué nos referimos cuando hablamos de que hay un talante autoritario, en el sentido de que lo primero, pues implicaría decirles que sí, aceptar como las opiniones en contra de su toma de decisiones o de alguna política pública y modificarla. Eso sería aceptar la crítica, y pensando que todo esto pues viene de un proyecto político planteado antes del sexenio y que ha sido el rumbo en el que pues ha transitado la Cuarta Transformación, pues yo pensaría que más bien habría que sentarnos a pensar qué es eso de aceptar la crítica, ¿no? O no dar respuesta, no hacer réplica. A veces me da la impresión de que molesta mucho la réplica, y a eso le llaman autoritarismo, y que de ahí devienen como otras acusaciones que a mí me parecen muy descontextualizadas, como por ejemplo decir que no hay libertad de expresión o que el propio presidente atenta contra ella, cuando al contrario, pues digamos que se ha puesto como un esquema en donde ha habido una libertad de expresión irrestricta, en donde además hay un diálogo directo y circular, pero pues digamos que no lleva, ¿no?, todo la ganancia asociada al ejercicio del periodismo tradicional como lo entendíamos hasta el sexenio pasado. Entonces, pues a mí más bien creo que tendríamos que pensar muy bien en los conceptos, incluso cuando se hablan, y aquí sí desde la oposición conservadora, y que es algo que él conoce muy bien también por su propia trayectoria, cómo esta oposición pues le ha puesto etiquetas como la de rumbo a la dictadura o el totalitarismo, cuando bueno, pues veamos cómo está el marco institucional, cómo funciona en México la división de poderes, en qué medida pues digamos que pueden darse incluso decisiones verticales de este tipo. Tenemos, por ejemplo, una alianza de gobernadores de oposición que la hacen con toda libertad y en ejercicio de sus, digamos, facultades políticas, y pues yo no he visto que haya ningún tipo de persecución, represión, ni siquiera, digamos, como señalamiento de que esto es ilegítimo. Por el contrario, es parte del juego político, y cosas como esa creo que están sucediendo todo el tiempo, y por lo tanto a mí me parece que estas etiquetas se quedan muy, muy sobradas. Paola, ¿se está exagerando en el uso de los términos? Porque efectivamente hemos escuchado hablar de autoritarismo, hemos escuchado hablar de dictaduras, hemos escuchado hablar de censura, hemos escuchado hablar incluso de la posibilidad de que el presidente, dicen, quiere reelegirse. ¿Se está abusando de esos términos o simple y llanamente se está utilizando políticamente más allá de la realidad que se vive? Yo creo que se está utilizando políticamente, y así como yo considero que es un presidente autoritario, que es un gobierno autoritario, también creo que hemos tenido una oposición que no ha sabido en lo absoluto tener la altura, y como dice Carla en este momento, o sea, es el conservador, o sea, él diciendo conservadores y otros diciéndole dictadores, otros diciendo activistas de sillón y otros diciendo militantes de tapete, y ese es como el análisis que tenemos en México, que a mí me preocupa muchísimo. A mí me interesa mucho retomar lo que dice Carla, porque yo el tema de autoritarismo y la descalificación a grupos no lo veo solamente desde el tema de medios de comunicación, que mis compañeras ya abordaron, sino también el tema de los activistas, y quiero poner como algunos ejemplos. Hay muchas organizaciones civiles que han venido trabajando, y voy a dar ejemplos muy puntuales, datos duros, como pide Carla, que han venido trabajando como mucho tiempo el tema de derechos humanos, a los que todo el mundo les dice los abajos firmantes, ¿no? El movimiento de las víctimas que el presidente ni siquiera recibió, por ejemplo, el último de Javier Sicilia, ¿no? Que ni siquiera se abrieron las puertas, ¿no? Todas las organizaciones que cuestionamos a la Guardia Nacional, que decimos, oye, te faltan 3 años, según la ley, para que regreses a la Guardia Nacional a los cuarteles, y nosotros, en vez de estar viendo que estamos dando pasos hacia ello, estamos viendo que le aumentas el presupuesto, que le aumentas las tareas, que cada día hay más jóvenes que se suman a la Guardia Nacional, y eso te representa un logro, que no hay un cambio en la política de drogas, que la política de prevención crees que solamente son los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, y no hemos metido en realidad un tema de prevención del delito de manera transversal, de pacificación del país, y a todos nosotros nos ha dicho desde la mañanera que nos financia Soros, ¿no? Entonces creo que todo eso son temas importantes.
las mujeres, ¿no? O sea, eso que yo lo quiero volver a tocar y me parece bien interesante cómo tenemos diferentes perspectivas, pero es como el presidente está dando un informe de lo que hace él o de lo que hace su gobierno o de lo que hace su transformación. Y ahí hay símbolos muy interesantes. O sea, si Claudia está en la primera silla y lo que estamos haciendo es un análisis político, sabemos que tiene muchos significados importantes, que claro que Claudia está siendo acompañada por el presidente para una posible candidatura presidencial. Entonces, ¿cómo vamos a sacar de aquí este tema del análisis de lo que ha sucedido con las mujeres afuera con gases lacrimógenos, con un cuerpo que se nos dijo que iba a desaparecer y que todos la oímos en su primer día como jefa de gobierno, que fueron los ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra, pero bueno. Como estos policías que se me fueron. Los granaderos. Sí, los granaderos, muchas gracias. Que no iba a haber cuerpo de granaderos y claro que los hay. Entonces, esas represiones no me parece que se puedan salir. También un poco de lo que decía Memel, oye, pues es que hay diferencia de poderes. Sí, pero todas las leyes, o sea, no me digan que no hay una dirigencia del presidente con su mayoría de su partido y que todos los candidatos que son candidatos por Morena están un poco avalados o sea, se hacen acompañar por el presidente en sus campañas, en sus fotos. O sea, estamos hablando de una transformación. Entonces, bueno, finalmente nada más decir que en el tema de la fábrica de culpables también hay que hablar de la fábrica de inocentes y el tema que él mismo señala como gran pendiente es Ayotzinapa y dejó ir a Cienfuegos. No solo lo dejó ir, lo trajo, lo extraditó en un proceso rarísimo y aquí no lo investigaron nada, ¿no? Y la línea 12, que también lo traigo y que no es de gobierno de la ciudad porque él mismo decidió traerlo, el tema de la línea 12 a su responsabilidad, ¿no? Que no hay muchas fábricas de inocentes todavía en este país y creo que hay que asumir también pues las críticas. Claro. Mi querida Meme, es un gobierno que entiende la lucha feminista, no le entiende por su misma formación política por parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿En dónde ubicamos al gobierno de la 4T ante el movimiento feminista que a final de cuentas está simbrando a este país? ¿En dónde ubicamos a este gobierno? Ese es un gran tema porque siempre hay polémica cuando decimos feminismo y 4T. Siempre va a haber polémica. Pero hay que dejar una parte bien clara. La 4T tiene una ola feminista, pero el presidente no es feminista. Él nunca ha dicho que es feminista. Él ha dicho que es humanista. ¿A qué va esto? Que él está por los humanos, los seres humanos, las personas, la ley, el derecho, la justicia, etcétera. No es un tema de arriba mujeres, abajo hombres, ni de arriba hombres, abajo mujeres. Es un tema de equidad y paridad y él lo toma como humanismo. Yo aquí quiero rescatar que el feminismo tiene muchas olas, tiene muchas corrientes. Hay una ola que es mucho más radical, hay otras que no lo son. Y creo que también tenemos que partir de decir que no hay un solo feminismo, no hay un feminismo único y que al final lo que estamos buscando las mujeres, y creo que aquí nadie podrá decir que no es cierto, es tener los mismos, o sea, que se reconozcan porque los tenemos, que se nos reconozcan los mismos derechos y que por eso podamos ganar el mismo sueldo haciendo lo que hace otra persona, quien sea, que podamos tener el mismo respeto de las autoridades. Vaya, es un tema de así como tratas a unos, trátanos a otros. Pero creo que todavía tenemos que ir más allá del feminismo, porque la cuestión de las desigualdades no solamente se da hacia las mujeres, sino que se da hacia las comunidades indígenas, se da hacia las personas con capacidades distintas, se da a las personas con la tercera edad. Entonces, esta administración se ha dicho humanista. Ahora, algo también hay que decir es que el presidente, cuando se le plantean temas de feminismo, no es el mejor comunicando temas de feminismo, no es el mejor respondiendo los temas de feminismo. Por ejemplo, y lo voy a tomar con justo lo que estaba diciendo hoy, el presidente dice que hasta esta administración el feminicidio, es cuando se empieza a tipificar como tal. Hay quienes han variado el análisis y decir, no, es que el delito de feminicidio ya existía. Sí existía. Por eso digo, parece que hay que precisar o hay que ser muy exactos con lo que se dice para que los análisis no se queden simples. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Estado de México pasa todavía en este momento. En el Estado de México prefieren tipificar el asesinato de una mujer como un asesinato por un delito de narcotráfico, de crimen organizado, que por un feminicidio. A eso se refiere.
se refiere a que hay autoridades que en vez de tipificar el delito de feminicidio, lo tipifican por cualquier otra cosa. Hablo de mi estado, particularmente de Puebla. El exfiscal decía que todo delito relacionado con una mujer era feminicidio. Así lo importara si hubiera sido negligencia médica, un asesinato, por un accidente. No, para el fiscal de mi estado, todo delito relacionado con una mujer era un delito de feminicidio porque estaba involucrada una mujer. Y eso también es simplista, porque no es así. El feminicidio es un delito relacionado con un odio, hacia la mujer. Lo puede cometer una mujer, lo puede cometer un hombre. Entonces, esta parte parece que se ha quedado a medias en la explicación sobre el tema, y el presidente, hay que reconocerlo, no es bueno abordándolo. No es bueno abordando el tema de feminicidios, no es bueno abordando el tema de feministas. ¿Qué es lo que también ha pasado? Que tenemos una oposición, y hay que decirlo, que se están colgando de las causas. Feministas, claro, niños, se han colgado de las causas de forma bastante de moda. Que si no tuviéramos esta administración, yo no sé si se estarían colgando de estas causas, yo no sé si les estarían haciendo suyas. Incluso la pregunta que yo hago es, ¿las banderas políticas con las que hacen campaña serían feministas? O sea, yo hoy por hoy celebro que tengamos el primer congreso paritario, 250 hombres, 250 mujeres, qué padre, pero no porque tengamos a las mujeres quiere decir que son ya mujeres capaces. Tenemos también que ver más allá del movimiento y buscar el tema de talentos, promover el tema de talentos, porque hay un otro lado de la moneda, y es que también hay mujeres, y eso lo sé porque he investigado casos en donde se han aprovechado de su condición de mujer para decir, es que me tienes que resolver favorablemente a mí, cuando ellas también son responsables. Entonces creo que tenemos que ampliar mucho el análisis de feminismo, porque se ha quedado muy, muy a medias. Jaina, la misma pregunta en torno al gobierno y el tema del feminismo, como lo plantea esta meme. A ver, yo estoy impactada de que estemos dispuestos a hacer estas defensas de si la oposición se cuelga, o sea, me da igual, ¿sabes? O sea, si el tema es el presidente se vendió como el presidente más, este gobierno se vendió como el gobierno más feminista de la historia. Ciertamente el presidente nunca ha querido aceptar que es feminista, incluso a una pregunta expresa en campaña contestó que no, que él amaba a las mujeres y que merecíamos el cielo. Digamos, el presidente no solo no entiende el feminismo, sino que no lo quiere entender. No hay, digamos, creo que fue una buena señal poner un gabinete paritario, pero al final lo que hemos visto es que el gabinete sirve de poco, ¿no? Realmente el poder está concentrado en el presidente, y realmente las mujeres que estuvieron en gabinete, bueno, están en gabinete, no tienen una agencia, digamos, poderosa. Yo creo que más allá de si el presidente comunica bien o comunica mal los temas de feminismo, si está cómodo o está incómodo con el tema, yo creo que cualquier persona que busque o que se designe a sí misma feminista, o cualquier persona en general, debería buscar si hay, y en esto he insistido durante todo el programa, tenemos que contrastar lo que dice el presidente, que a veces suena muy bien y muy lindo y muy convincente, con lo que hace el presidente. ¿Qué ha hecho el presidente? No solo en términos de igualdad, paridad de salario, que yo pensaría que es una de las vertientes de lo que buscan los feminismos, pero no se agota ahí. El presidente ha tenido una agenda en la que ha pauperizado al Instituto Nacional de las Mujeres, quitó estancias infantiles, que era un programa evaluado en donde no se ha podido probar corrupción, y que además es un programa que tenía certificación de que estaba incrementando la participación laboral de las mujeres porque les daba una oportunidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro, cuidado, etcétera, quitó refugios contra la violencia. Digamos, en los hechos, el presidente ha mostrado que no es un grupo que pretenda que le importe realmente, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que el presidente tiene muy buen pulso político. El presidente lee muy bien cuáles son los asuntos, digamos, del sentir popular. Yo creo que la agenda feminista o de los feminismos no es una narrativa, digamos, ampliamente avalada en el país, y creo que por eso al presidente no le importa. Y creo que también el presidente ha hecho muy bien esto de descalificar a opositores como si tuvieran una agenda contraria. O sea, independientemente de si el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI, quien sea, se cuelgue del movimiento feminista, que no tengo ninguna duda de que lo hacen, yo creo que sí tenemos que exigir más allá, no porque ellos se cuelguen, nosotros tenemos que aceptar que el presidente no haga nada en ese respecto, ¿no? Y yo creo que los hechos, como lo he dicho en más temas, los hechos desmientan al presidente en esta convicción, ¿no? Carla, ahorita retomo esto que dijo Jaina. ¿No le importa el feminismo al presidente?
Yo no estaría tan segura de que no le importe. Yo creo que en el mundo actual es un fenómeno global que está en la, digamos, palestra de los asuntos políticos, públicos, y afortunadamente es uno de los temas como imprescindibles, ¿no? Y lo digo afortunadamente porque pues eso ha implicado muchos avances a nivel global. Y en el caso mexicano, pues evidentemente también toca que digamos, explosión masiva del feminismo en esta que ahora le tienen a bien llamar cuarta ola o incluso le llaman hasta quinta ola del feminismo, pues haya tocado en este periodo presidencial. Y bueno, yo lo que creo es que a diferencia de otros gobiernos hay elementos que permiten la negociación o, digamos, la interlocución entre el movimiento feminista con las instituciones. El tema de la relación del movimiento social feminista con lo político institucional ha sido tenso históricamente. En los años 70 las feministas debatieron profusamente si se tenía o no que esperar, digamos, la acción política o gubernamental. Ha habido sectores que siempre han apelado a que no se puede esperar nada de los gobiernos por patriarcales, mientras que ha habido otro sector pues más interesado en incidir desde estos espacios. Y creo que es algo que es recurrente no solo con el feminismo, sino con otros movimientos sociales. Ahora bien, yo creo que se tienen que reconocer cosas que a mí me parecen fundamentales. En este periodo, pues 3 estados más se han sumado a la legislación que despenaliza el aborto, lo cual a mí particularmente me parece que es un tema fundamental, no únicamente porque es uno que, digamos, logra crear consenso entre las feministas, sino también porque es un tema que implica muchísimos cambios a nivel de mentalidades, cultural, es decir, toca muchísimas esferas que son trascendentales. Y yo nada más para ponerlo en contexto, pues quiero decir que son estos 3 estados los que lo han logrado avalar a nivel local, después de 12 años de que el tema no había logrado pasar en una legislatura local, además con 11 iniciativas al menos que se han tratado de meter en el Congreso Federal. Es decir, ha sido un tema que es dificilísimo, crea mucha polémica y siempre hay disputas detrás de él, pero aún así, pues ha habido estos avances. Ahora bien, creo que también en el tema de la comunicación, evidentemente el presidente no es feminista, no tendría por qué serlo, o sea, yo no creo que ni siquiera un hombre tendría por qué llamarse feminista. Sin embargo, pues lo que sí yo observo es una sensibilidad que le ha permitido rodearse de mujeres capaces, y es algo que lo hizo desde el primer momento con el primer gabinete paritario y sobre todo con la presencia de una feminista de larga trayectoria como fue la exministra Olga Sánchez Cordero, quien, bueno, ahora regresa al Senado, pero pues yo creo que estas cosas, digo, más allá de que a él le tocaría o no encabezar iniciativas de este tipo, pues es algo que ahí sí le toca a las feministas que lo han empujado desde hace décadas. Oye, Paola, voy con este tema. ¿El presidente hace lo que dice en realidad? No. Pero ¿se escucha? Ahí te escucho. Me parece una pregunta muy difícil esa que haces porque tiene una cantidad de respuestas pues muy diferentes respecto a lo que él mismo ha afirmado, ¿no? En los temas que yo trabajo particularmente, que son seguridad, creo que ha habido cosas que a mí me han resultado decepcionantes y quiero poner 2 ejemplos con datos duros, ¿no? Uno de ellos es la ley de amnistía, en el que, bueno, el presidente manda la iniciativa, un poco para poner responsabilidades, y también se forma un comité en la Secretaría de Gobernación que hasta la fecha ha tenido poquísimos casos, ¿no? Menos de 50 casos de personas liberadas en todo este tiempo, ¿no? Entonces esos me parecen hechos, ¿no? O sea, parecía que la ley de amnistía iba a generar en serio un tema de justicia. Y para poner el contexto a quienes nos escuchan, en la prisión tenemos a muchísima gente pobre, el 70%, voy a dar solo un dato, el 70% tiene solo la secundaria terminada. Entonces, ese sigue siendo el patrón de personas que están privadas de la libertad, la mayoría por delitos que tienen que ver con el robo, y eso sigue, y se aumentó muchísimo con la prisión preventiva. Entonces, por un lado nos dice ley de amnistía, pero por otro lado hay prisión preventiva que está a cargo también de la Secretaría de Seguridad y pues, del sistema penitenciario. La otra es lo que dijo hace unos días respecto al decreto que sacó para sacar a personas adultas, mayores, con enfermedades,
que llevan más de 10 años en prisión y con tortura. Y ahí pues también decir que eso ya estaba en la ley y que el decreto que dice el presidente no solo repite lo que estaba en la ley, sino que le da un nuevo, le adiciona una nueva condición, que es que se forme otro comité en Secretaría de Gobernación para sacarlos. Entonces, ahí sí son responsabilidades del Estado. Unas, por ejemplo, los adultos mayores, son totalmente responsabilidad del sistema penitenciario, los enfermos, y los que tienen que ver con tortura o que llevan más de 10 años en prisión tienen que ver con el Poder Judicial, y en efecto el presidente no podía, con su decreto, sacarlos, ¿no? Entonces, también lo anuncia como si él fuera súper benevolente con esta población, cuando en realidad, pues, no está agilizando nada que no estuviera ya en la ley. Sí. Veremos los resultados de esto. Entonces, en lo que a mí toca decir, pues, en esas dos cosas que yo estudio, no coincide lo que dice con los hechos. Meme, estoy contigo con esa misma pregunta. Estoy en el mismo sentido de Paola, porque efectivamente yo toqué la puerta de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema de Justicia y ahí hay una gran falla. Ellos solamente son una unidad técnica de apoyo, o sea, son como gestores. Nada más se dedican a decirte, bueno, este es un caminito, tú decides si lo quieres o no. ¿Qué pasó con la ley de amnistía? Que muchos, con la ley de amnistía efectivamente no se tuvo el éxito que se esperaba, porque muchos de los que estaban aplicando porque son delitos de secuestro. Y ahí hay un tema importante. Sí, efectivamente tenemos muchos presos pobres por robo, pero también hay muchos fabricados culpables por secuestro que están entre la espada y la pared, porque como son delitos de alto impacto no pueden salir y no pueden aplicar ni a la ley de amnistía ni al decreto. Y ahí va un gran problema, y esto yo sí lo veo como una falla, que el presidente tiene claro que la deuda es la justicia, pero no con el decreto ni con la ley de amnistía se va a resolucionar. Se necesita una reforma judicial que lo que se ha hecho hasta este momento, pues sí hace una inclinación un poco en la balanza y hace algunos cambios, pero no da soluciones de fondo. Y no he visto voluntad de un solo legislador para proponer una reforma judicial que haga cambios profundos. No existe una sola iniciativa de un legislador que diga, vamos a hacer una reforma judicial de gran envergadura. No existe. Y mientras no tengamos esta reforma judicial, en realidad vamos a seguir teniendo problemas de todo tipo. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener una Guardia Nacional? Supongamos que sea terminando su capacitación y la implementación bastante efectiva, cuando a la hora que los vayamos a juzgar no exista una justicia pareja. ¿De qué nos sirve que tengamos estas detenciones cuando Adelante. no tenemos un poder judicial, una fiscalía, vamos a llamarlo así, que integre bien las carpetas de investigación, que no estén capacitados sus elementos? ¿De qué nos sirve? Realmente de nada, porque la decisión final está en los jueces, está en el Poder Judicial, y es un Poder Judicial que no se ha querido reformar. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con muchos de ellos? Este decreto, independientemente del decreto, está hablando de excarcelaciones. Es un decreto que se queda a medias, porque muchas de estas personas lo que están buscando es la liberación por inocencia, no una excarcelación. Y hay que entender que la excarcelación no es inocencia. Simplemente están despresurizando el sistema penitenciario. En México no existe una readaptación social real. Lo sacas y luego ¿qué? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que sacas de prisión? Bueno, allá hay un tema que le corresponde resolver al Poder Judicial, que le corresponde también en parte resolver al Poder Ejecutivo, y que el presidente ha dicho con toda claridad, no quiero hacer una reforma judicial de esta envergadura. ¿Se han hecho cambios? Sí, se han hecho cambios, pero para como lo estoy viendo y al tiempo en el que estamos, los cambios profundos le tocarían al siguiente gobierno, que vaya, creo que ahí también tenemos una incógnita. Y creo que aquí solo quiero rescatar todo esto porque va mucho de la mano con lo que han mencionado. Los legisladores, y me centro mucho en ellos, gran parte de lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo lo tienen que reformar los legisladores. Y algo de lo que me he quejado es que los legisladores no actúan si el presidente no se los dice. Y hablo del poder que está en mayoría, ¿no? Los que son mayoría. Muchos de ellos hacen campaña con la imagen del presidente porque saben que van a conseguir votos. Lo toman como estrategia de campaña. Incluso cuando están en reelección, o sea, los que fueron a reelección, en vez de decir, estos fueron mis resultados en esta gestión y se propuso esta iniciativa, ¿qué es lo que fueron a vender en campaña? Las iniciativas que mandó el presidente, que ellos aprobaron, que era lógico que aprobarían porque son del partido. Entonces, ¿cuáles son los resultados de aquellas personas que están en este partido? Si nos vamos a meter en un análisis de Morena, creo que nos vamos a otro análisis mucho más grande, que no tiene mucho que ver con el informe de gobierno, porque una cosa es lo que hace el presidente y otra cosa es de las que se cuelgan los propios legisladores y hasta de su partido, del partido de mayoría. Entonces, y solo por cerrar el tema, está justamente la situación de la sociedad. Algo que nadie puede negar es que el presidente logró activar políticamente a la sociedad, para bien o para mal.
Hoy, antes teníamos gente que decía, yo no quiero hablar de política, eso no me interesa, y hoy todos tienen una opinión, en pro o en contra. Y lo que tenemos que hacer, y esto es una chamba de la sociedad, es generarnos un criterio propio y no solamente centrarnos en análisis que se quedan a medias, olvidando el pasado o ni siquiera haciendo cuestionamientos de esto es lo que se debe de mejorar. No podemos quedarnos a medias cuando estamos ante un gobierno que ha dado esta oportunidad y que tampoco, aquí hay sociedad que ha aprovechado y que hay otros que se han quedado a medias en aprovechar este cambio. Jaina, estoy contigo. A ver, yo creo que en términos generales podemos hablar más bien, en términos particulares podemos hablar de ciertas promesas. Creo que el tema de justicia es cierto. Creo que el presidente detectó muy bien que el problema, digamos, el motor de la campaña iba a ser la justicia, pero creo que entendiendo la justicia como un evento más amplio que no solo pasa por los tribunales. Y creo que en las dos ramas de justicia que prometió, que es atención a los pobres, atención prioritaria a los pobres y combate a la corrupción, el presidente ha quedado muy corto, ¿no? Digamos, todas las cifras de cualquier medición nos dicen, los pobres no solo están peor en términos económicos, tienen menos acceso a la salud, tienen menos, digamos, estas leyes que se han aprobado para prisión preventiva oficiosa, que sabemos que afectan más a los más pobres, están arraigadas en una lógica de que la justicia tiene que ver con meter a gente a la cárcel. Digamos, los pobres están peor en cualquier dimensión. Sabemos que 8 de cada 10 personas que murió por coronavirus no había terminado la primaria. Es decir, en casi cualquier rama de desempeño del gobierno, los pobres están hoy peor que hace mucho, que en cualquier sexenio previo. Y por otro lado, el combate a la corrupción, el presidente desmanteló el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, no hay una política pública que busque sistemáticamente castigar actos de corrupción. El presidente ha señalado a ciertas personas visiblemente, está por ejemplo el caso de Lozoya, que está en su casa, ¿no? Y está dando digamos, testimonio que se ha tomado como cierto para encarcelar por lo pronto a Alex Lavalle Mauri. No, pero digamos, no hay un esfuerzo del Estado por combatir la corrupción. Se han documentado casos en el círculo cercano al presidente que no se han querido perseguir. Entonces, yo creo que, digamos, el presidente queda de ver en las dos grandes promesas de campaña. Y si nos metemos a los temas en lo particular, creo que hay muy pocos datos que hablen de una buena gestión del gobierno. Cierro contigo, Carla, tengo un minuto. De acuerdo, a mí me sorprende un poco que hayamos realizado todo este análisis sin hablar ni mínimamente del contexto de pandemia. Creo que sin duda esto implicó para el rumbo del gobierno un elemento que tuvo que haber modificado en cierta forma el plan que se tenía, ¿no? Y económicamente aún así las cifras que se dan, yo lo pienso en el contexto global de una pandemia la más profunda en un siglo, pues, por ejemplo, de aumento al salario mínimo, que no se han aumentado en términos reales el precio de la gasolina, las políticas recientes en torno al precio del gas, un crecimiento del índice, una inflación estable, creación de empleos, etcétera. Y yo creo que, también no observar, digamos, esto en el contexto pandémico, pues es un error. Históricamente se va a tener que analizar así y también en contraste con lo que sucede en otros países. Por ahí también el presidente mencionó someramente el tema de la estrategia de vacunación, pero pues es algo que está presente en un análisis global, creo que se tiene que hacer de todo esto y el énfasis ahí sí en la importancia de los programas sociales y que estos ya tienen un rango constitucional y que esta es una estrategia que se plantea como algo a largo plazo. Pues yo quiero de verdad agradecerle a las 4, en lo personal ha sido de verdad un honor, aleccionador, compartir esta mesa con ustedes. De verdad, Carla Mote, muchas gracias. Jaina Pereira, Meme Yamel y por supuesto Paola Zavala. Muchas gracias a las 4 y bienvenidas aquí a La Octava. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos, como siempre un gusto, como siempre un placer. Transmisión especial. Mesa de análisis. Tercer informe de gobierno.